Political Sciences from Yale University in the United States. He is the director of Henry's course in administrative and comparative administrative law course. She's focused on regulatory affairs in the market in the European Union and the United States, and studies of corruption and economic policy. She's published 9 books and serious articles with a lot of worldwide knowledge. Welcome, Professor Ackerman. The floor is yours. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Estoy muy complacida de estar aquí. Esta es mi primera visita a Colombia. He estado en otros lugares en América Latina. Estoy interesada en tener su perspectiva en algunos de los asuntos que particularmente vamos a estar discutiendo. Quiero hablar de algunas formas generales de desarrollo, de la administración de la ley y las regulaciones desde el punto de vista comparativo, y posteriormente les voy a dar una vista general, una introducción de algunas de las cosas que se están dando en los Estados Unidos en este momento, eh, que son un poco tormentosas, para decirlo de alguna manera. Vamos a hacerlo en la discusión. ¿Está bien el micrófono? ¿Un poquito más duro? Ok, bueno. Ok, muy bien. Bueno, las personas, bueno, estoy hablando lo suficientemente duro, ¿se me escucha? Bueno, sí, sí, bueno, muy bien, todos están bien, muy bien. Bueno, estaba diciendo que iba a hablar acerca del derecho administrativo desde el punto de vista comparativo, particularmente viendo las relaciones entre los Estados Unidos y algunos de los países en Europa. Espero también tener sus perspectivas sobre esta situación en América Latina. Algunos de los escritos sobre el derecho comparativo o comparado, todos los países en desarrollo en el mundo básicamente están convergiendo hacia un tipo de modelo único de derecho comparativo público, y otros van hacia una divergencia. Estos puntos continúan siendo divergentes. Yo creo que en algunas formas los dos son ciertos. Hay una convergencia en el sentido que en el último siglo ha habido un crecimiento en los tipos de las cosas que se está haciendo por parte del gobierno, haciendo las cosas como proveer servicios de educación, de salud, beneficios para los veteranos, pensiones, etcétera, que requieren que las burocracias las desarrollen. Y hay una necesidad de burocracia, y es constante en los países que quieren hacer estas cosas, en los estados modernos, y que lo están desarrollando. De igual manera, hay una parte sobre la regulación, sobre el sector privado, para lograr diferentes beneficios públicos que el mercado público no puede realizar. Pensar en aspectos como la protección ambiental, lo cual no sería óptimo si se deja al sector privado, a las firmas privadas, y otro tipo de formas de mercados en donde el mercado privado falla, tiene fallas, eh, o que realmente hay un interés actual en los derechos humanos a nivel internacional, los principios que tienen implicaciones para la forma en cómo el gobierno responde, no solo a nivel individual. Bueno, hay un movimiento de otro lado. Por un lado tenemos el gobierno haciendo muchas cosas nuevas, novedosas, y por otro lado, en los últimos años ha habido un giro, especialmente en América Latina y en Europa Occidental y otros países, hacia la privatización de las corporaciones que anteriormente estaban en manos del Estado. Los servicios públicos como la electricidad, telecomunicaciones, el gas, y bueno, las aerolíneas, bueno, etcétera. Y donde este proceso de privatización se dio con la creación de agencias regulatorias que reconocen que esas industrias no satisfacen los supuestos de la competencia perfecta, que hay algunas características de estas industrias que realmente podrían crear unos monopolios naturales, y hay una necesidad de regulación, contrario a lo que tiene que ver con la regulación pública. Hay un contraste con los Estados Unidos, donde nunca tuvimos una propiedad pública en la
efectivas realmente. Empezamos a regular muy temprano, a finales del siglo XIX, en 1887, cuando empezamos a regular los ferrocarriles por la Comisión Interestatal, siguiendo las regulaciones estatales. Y en los Estados Unidos, el modelo de la creación de las cosas que se llama agencias independientes, entre comillas, porque necesitamos hablar de qué es lo que quiere decir independiente, la creación de agencias especializadas para regular las industrias en las manos privadas. Y esas agencias se han creado en América Latina y en Europa para trabajar con las industrias recientemente privatizadas en estos países. Entonces hay ciertas cosas que son semejantes, que se están dando en muchos países diferentes, pero continúa siendo una área de convergencias y diferencias entre países en las cuales están particularmente interesadas. Así es que bueno, creo que tengo competencia de aquí afuera, ¿no? Algún ruido. Bueno, una de las diferencias que tenemos aquí tiene que ver con la estructura constitucional. La diferencia entre un sistema presidencial o parlamentario, para hacer una diferencia tan simple, y dentro del sistema presidencial la diferencia entre del sistema presidencial americano de los Estados Unidos, donde tenemos el primero que gana, el que toma todo el sistema electoral y tiene los dos partidos principales, un sistema de elecciones que utiliza representación proporcional, que puede producir alguna multitud de partidos. Por ejemplo, miren Brasil, que hay 30 partidos en la legislatura, en el legislativo. Entonces, ese sistema de proporciones, esas estructuras tienen unas implicaciones para el derecho público. América Latina es un sistema, básicamente son sistemas presidenciales. Pues yo no sé, no conozco su sistema, tendrían que ustedes ilustrarme un poco en las preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué esto es importante con respecto al derecho administrativo? Bueno, yo diría que, y lo he discutido en mis publicaciones, que en todos estos sistemas no hay una razón funcional para delegar la formulación de preguntas de políticas fuera del Congreso. De hecho, queremos apoyar el sistema de salud o regularlo, el sistema de comunicación solo se puede hacer a través de los estatutos detallados pasados por el legislativo. El legislativo no tiene la experticia, no tiene el tiempo y no pueden responder a los cambios y las situaciones. Y todas estas cosas son razones funcionales para la delegación de un tipo u otro. Y realmente eso no se deshace en la pregunta de qué es lo que es democráticamente legítimo sobre hacerlo. Y hasta cierto punto la legitimidad viene de la parte de la legislación que aprueba el Congreso y que determina esta delegación. Pero también creo que parte de esto viene del proceso mediante el cual las agencias y los ministerios desarrollan sus responsabilidades delegatorias. En los Estados Unidos tenemos algo que se llama la Ley de Procedimientos Administrativos, que es una adjudicación individual. Cuando una persona se queja que el Estado ha violado sus derechos o que el Estado ha interferido con sus actividades, también aplica esta ley para las regulaciones en general en la formulación de políticas bajo una ley de delegación. Cuando hacemos esto, tienes que ir a pasar por cierto proceso de aviso público, una audiencia pública abierta que permite que cualquiera que esté preocupado con algún asunto y que hay un requerimiento también, cuando se promulga la ley, la agencia que la promulga debe acompañarla con una declaración física de razones públicas. Puede haber una revisión judicial del marco legal si las personas no están contentas. Y claro, y las cortes deben revisar estas leyes no para dar las políticas, sino para preguntar, bueno, esta ley es consistente, es un estatuto apropiado, siguen el proceso, el debido proceso, ¿sí? Y realmente está bien dentro de los plazos. Y tercero, es si hay una razonabilidad en cuanto a los requerimientos.
bueno, mi argumento sería que pasar una ley como esta, que constriñe el espacio con el Ejecutivo, pues es consistente con la separación de poderes que tenemos en los Estados Unidos. Tenemos un Congreso relativamente fuerte que podría estar preocupado de que el presidente podría o abusar de su autoridad y las autoridades regulatorias también podrían hacerlo. Entonces hay que reconocer la delegación como parte de sus funciones. Entonces digamos, se restringe en el proceso, en el sistema parlamentario, pues no hay necesario hacer esto porque hay coaliciones que controlan el gobierno y que controlan por lo menos en la en la sala, en la Cámara de los Comunes, en la legislación, pues, ¿por qué van a querer una ley que va a limitar sus propias conductas, ¿no? Entonces, y de hecho no existe, no está la ley de procedimientos administrativos, de procedimiento administrativo, pero realmente no existe en estas otras áreas, cortes. La otra parte es que si tienes alguien que es resistente en el Parlamento, tienes la oposición allí, si llega un nuevo gobierno, pues no habría tanto problema para realmente sacar una ley que no les gusta, ¿sí? Pero eso es más difícil hacerlo en los Estados Unidos, cambiar la ley que se aprobó por el periodo anterior. Bueno, esta es una forma en la cual continuamos con las diferencias en la administración de la ley a nivel de formulación de preguntas. Esto es interesante. En segundo lugar es el papel de las agencias que son creadas dentro del contexto de la privatización de esas industrias que anteriormente pertenecían al Estado. Como dije anteriormente, antes los Estados Unidos tienen una gran historia en este aspecto, y estas agencias, cuando inicialmente se crearon, sonaban como algo extraño, algo independiente, como se crearon, y hubo algunas controversias sobre su papel. En la Comisión de Comercio Interestatal. Entonces, eso tenía que ir a la Corte para que fuera regulado. No tenían un poder independiente, tenían que tener reportes y que tenían que ver con los precios para tener un veredicto, etcétera. Realmente no funcionaba muy bien y finalmente se pasó una ley, se aprobó, que les dio su propia autonomía para actuar con la revisión judicial. Las personas podrían ir a la Corte, pero podían empezar desde el punto de vista de las actividades de regulación. Y la justificación para la independencia tenía que ver es una forma muy curiosa de hacer las cosas. Bueno, ¿por qué queremos que estas agencias sean independientes en el contexto americano? ¿Quieres aislarlas de alguna manera de la influencia política para que puedan actuar como expertos, como cuerpos expertos separados? Pero realmente es algo extraño. No tenemos unos fuertes requerimientos para que en la experticia, para los dados, los estatutos básicamente no dicen nada sobre la experticia que se debe tener. Bueno, hay 5 miembros, no más de 3 de ellos pueden venir de un país, de un solo partido. Es que tratamos de tener imparcialidad con parcialidad. Estamos construyendo tenemos una lucha con diferentes antecedentes de partidos y claro, practicamos algunos de ellos tienen experiencia, pero no es no es una camisa de fuerza realmente tener experiencia o la experticia que se requiere. Entonces, ¿cómo creamos la experticia? Bueno, tenemos un cuerpo multidisciplinar, para crear independencia. ¿Cómo la creamos? Bueno, tenemos un cuerpo tenemos también unos términos. Una vez estás allí, pues simplemente es por periodos definidos, sí. Bueno, y entonces ellos van a elegir un presidente de los comisionados. La persona que es nominada es el Senado. Necesitan la aprobación del Senado y también solo se puede retirar una persona solo si es corrupta o si de alguna manera si demuestra ser incompetente, no solo porque la persona no le gusten las decisiones que se están tomando. Pueden considerar cuán extraño es este modelo. Bueno, estas agencias regulatorias en diferentes países pues también existen en Colombia.
pero probablemente no hay un requerimiento de balance entre partidos, de miembros de partidos, pero si lo tienen, una representación proporcional en la legislación, pues básicamente tendría una pequeña comisión. Bueno, que no se bueno, no podríamos tener que cada partido tenga 6, por ejemplo, 6 que están en Congreso y 6 que están allí en la comisión, pues no sé, se requeriría más para tener una buena comisión. Hay que hacer algo diferente. Bueno, entonces la operación de esas comisiones independientes tiene que ser diferentes. Yo sé que en el caso brasilero, donde tuve un estudiante que escribió sobre esto cuando llegó Lula a la presidencia, no podía creer lo que él no podía decir exactamente y escoger quién era el que tenía que él de escoger, no, sino porque había una comisión que lo escogía. Pero en los dos casos no pudieron hacerlo. Podías tratar de sacar a las personas a la fuerza, pero bueno, no se dio. Claro, el argumento para la independencia se vuelve cada vez más fuerte en un país que tenía empresas, propiedad del Estado, y el proceso de privatización produce lo que típicamente se llama una especie de una participación dorada para el Estado, porque todavía es dueño de parte de estas empresas. Bueno, no en la forma en que se presenta en los Estados Unidos, estamos hablando de propiedad del Estado, estamos hablando de un problema diferente. Estamos hablando de que las grandes firmas que mantienen el poder y en la industria podrían tener mucha influencia en las comisiones. Entonces, vemos un tipo de un rompecabezas fuera de los Estados Unidos y en Europa. La independencia del gobierno, debido a que el gobierno mantiene una participación activa, dorada sobre eso. Pero no se da así en el sistema parlamentario. Estos sistemas, a diferencia de los sistemas presidenciales, tienen muchos problemas aceptando toda la idea de la independencia. Bueno, porque se supone que todos deben ser responsables frente al gobierno. Y entonces han luchado mucho con esto de diferentes maneras. Típicamente las comisiones independientes, de hecho, son responsables frente a un ministerio de forma legal. Incluso sí operan muy bien de forma independiente. Entonces están luchando, es un tira y afloje en cómo lidiar con esto. Incluso hay argumentos más fuertes para la independencia en el Congreso, en la parte europea, porque hace que esta independencia sea un poco más problemática desde el punto de vista del derecho constitucional y para dimensionar el problema bueno, hay una independencia que tiene que ver con el resto del gobierno y otro tipo de independencia tiene que ver con la independencia de la industria regulada, obviamente. Es muy importante y se preocupa sobre la corrupción, especialmente cuando tenemos puertas rotativas, bueno, alguien que está en la comisión y otros que están trabajando para la parte del sector privado. Esta es una de las preocupaciones que existen en los Estados Unidos. Entonces, si tenemos esta situación, esos modelos conflictivos que confluyen y llegan a la imparcialidad y no se encuentra un balance político o en experticia, o hay una preocupación sobre la noción de independencia y que sea consistente con la instrucción constitucional subyacente. Así es que hay algunos aspectos importantes, algunos rompecabezas allí y preguntas, cuestionamientos que se derivan. Permítanme hablar un poco acerca de la situación en los Estados Unidos hoy en día, donde hay muchas cosas que se están presentando, algunas que están por debajo del radar, hay cosas que están sucediendo en el Congreso, en la administración Trump, en sí misma, y las agencias independientes. En el Congreso hay
par de proyectos de ley que ya pasaron la primera la Cámara desde que llegó Trump a la oficina, pero la versión de estas habían pasado antiguamente. ¿Por qué? Porque los republicanos controlaban el Congreso en el pasado. Bueno, realmente no hubiesen pasado, pero ahora están controlando el Senado, entonces pueden avanzar. Permítame entonces resumir brevemente, porque si quieren afectar, tendrían algunas implicaciones serias en la forma en la cual el sistema de administración del derecho aplica en las APAs. Bueno, otro aspecto para resaltar es que las agencias independientes pueden hacer normas de la misma manera en que lo puede hacer el departamento, el comité o la secretaría o lo que equivale a los ministerios. Porque por lo menos en Francia y en algunos otros países europeos, las agencias independientes no pueden hacer reglas para la parte de la administración de la ley. Pueden dar sugerencias, pero no expedir las leyes, porque esto se da en el sistema parlamentario. En los Estados Unidos no. Está la comunicación ACC, de la comunicación federal. Ellos hacen sus reglas y sus estatutos en la forma que las hacen las agencias dentro de la estructura gubernamental. Ya sea de protección de ambiente o la administración o la FDA de alimentos y medicamentos. No sé si eso se da aquí, pero en los Estados Unidos al Congreso le gusta dar acrónimos a las leyes. Por ejemplo, están proponiendo que se llama regulaciones del Ejecutivo en necesidad de escrutinio. Se trata de algo que requiere que unas grandes normas con un gran impacto en la economía puedan ser efectivas, a menos que sean explícitamente aprobadas por una gran mayoría en el Congreso. Básicamente estamos avanzando, estamos pasando la capacidad de independencia para que tienen las agencias, y porque tienen que ser ahora aprobadas por un estatuto en el Congreso. Entonces, por un proceso, con una especie de fast track. Entonces, bueno, somos democráticos, sí. Es un Congreso democrático que está allí. Bueno, el problema es que es muy expedito, típicamente requiere mucha experiencia. Entonces, no es posible que el Congreso realmente vaya a tomar en serio los argumentos subyacentes que produjeron esta normatividad, y va en detrimento de la justificación. Si pensamos en que de hecho hay un buen argumento para permitir que el Ejecutivo realice políticas en esa dirección, entonces no hay que volver al Congreso, y de hecho realmente lo estás construyendo a propósito. Realmente no va a tener mucha opción para realmente ser entregada y considerada. Podríamos pensar en algunas de las implicaciones en la administración. Pues las personas simplemente en la administración o en las agencias, pues simplemente pues no van a hacer reglas ni normas, porque va a ser este problema después de que lo hacen. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos haciendo más cosas caso a caso según su adjudicación. ¿Cuál es el problema? Es un problema general, pero entonces va a ser beneficioso para la economía y para la población, para que tengan algún sentido claro de cuál sería la política, para que sea menos posible, para ver cuáles son los casos. ¿Y cuál sería el aspecto, la responsabilidad regulatoria? La ley pone una carga más fuerte de prueba antes de que puedan promulgar la ley. Tiene que aplicarse a lo que se llama los documentos guía, en los sistemas que distinguimos entre las reglas o normas con fuerza de ley que podrían hacerse cumplir y que ya tendrían que ser según el estatuto del cual dependan. Hay otros tipos de documentos que son expedidos por las agencias y los ministerios que determinan el marco en donde se va a implementar, y vemos que hay un incentivo, pero se puede volver algo difícil en algún momento. Entonces quieren tratar de limitarlos. Hay un problema aquí,
en estos, hay una alta tensión entre la judicialización de la forma en que se hacen las normas y los procedimientos, pero si entendemos algo sobre las ciencias sociales, saben que hay, bueno, realmente la forma en que esta información se reúne no es necesariamente sigue un marco judicial, un proceso legal. De alguna manera parece ser que quieren una justificación para que sea más fuerte, pero también es determinar un mecanismo que no es muy consistente con la naturaleza subyacente de los problemas que se van a solucionar. En este momento estos son en el Senado realmente tienen estos proyectos de ley que están discutiendo y que están operando en contra de la idea más funcional del proceso de hacer una ley. No es que no haya problemas, hay problemas, pero para mí realmente esto no es muy responsable. La administración Trump, ¿qué está haciendo? Han estado expidiendo decretos ejecutivos, ya sea la Casa Blanca, puede simplemente tener un decreto ejecutivo que no necesariamente tiene la fuerza de ley, pero tiene una parte que dice, bueno, esto no se puede hacer cumplir delante de un tribunal, por ejemplo, pero es una orden ejecutiva para realizarla. Uno de ellos se llama la regulación 2x1. Cada vez que quieres tener una nueva regulación, tienes que tener dos actos. Y el costo de la nueva tiene que ser mayor. Las dos que retiras tienes que ser mejor que aquella que estás retirando. Obviamente, realmente esto no piensa en los beneficios, solo miran el costo, no el beneficio. Y llegamos al punto donde algunos negocios o esfuerzos de políticas, por ejemplo, de las agencias ambientales, para deshacerse de algunas reglas porque dicen, bueno, realmente no estamos cumpliendo, necesitamos algo de capital para que estas normas funcionen. Bueno, ahora no nos vayan a decir que ya no operan, que ya no están en función, ya no son funcionales. Y en segundo lugar tenemos un proceso. Si quieres rechazar una ley, tienes que ir por todo el proceso, que es casi una especie de ingeniería inversa en cuanto al proceso de cómo se llegó a aprobar durante la regulación, el proceso administrativo que se desarrolló. O simplemente queremos deshacernos de muchas reglas o normas. Realmente este caso se llevó allí por una empresa de seguros que le gustó. Le encantaban los cinturones de seguridad. La corte dijo, bueno, sí, puedes rechazarlas, pero si quieres hacerlo tienes que ir por todo el proceso de proveer las razones, las justificaciones de por qué quieren hacerlo. Así es que tenemos una variedad, un rango de órdenes ejecutivas conflictivas en cuanto a qué es lo que va a pasar posteriormente, y que, claro, hay otros aspectos con los cuales ya están familiarizados, que es de asignar personas, cómo se escogen las personas miembros de estas agencias regulatorias que apoyan la misión de las agencias que ellos deben estar liderando. La mayoría de los estatutos están vigentes, pero hay una preocupación considerable en cuanto a qué es lo que va a pasar posteriormente. Yo creo que, me gustaría concluir. Creo que hay muchas cosas para pensar y discutir, tanto desde el punto de vista comparativo, y no sé cómo Colombia encaja dentro de esta taxonomía que acabo de describir brevemente, pero también de alguna manera tener una preocupación. Si ustedes de afuera pueden ver qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, cuáles serían los desarrollos a futuro. Y lo que yo diría es que los procedimientos de formación de normas requieren transparencia, participación pública, buenos fundamentos, buenas razones. Son buenas características de nuestro sistema, y
diseño, no solo desde el punto de vista técnico, para incrementar la legitimidad democrática de qué es lo que está pasando, para tratar de combinar la legitimidad democrática con la necesidad práctica de la delegación, para tener una buena justificación para algunas de estas políticas a las cuales nos estamos refiriendo. Y existe una preocupación de lo que estamos viendo en los Estados Unidos y el esfuerzo que estamos haciendo para que haya una formulación de políticas basadas en la experticia, en la experiencia, excluyendo las voces a veces de los ciudadanos, del debate público. Y como ustedes han visto, si ven el referéndum de Brexit en el Reino Unido, entonces hay unas decisiones o aspectos que no se basan en algo muy lógico. Pero de todas maneras, muchas gracias. Me gustaría escuchar acerca del caso colombiano en la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Well, thank you very much, Professor Sushan Hakaman. Now, we're going to be listening to final comments by Professor from Rosario University, Dr. Manuel Restrepo Medina. Quisiera hacer algunos comentarios derivados de la presentación de la profesora Ackerman, a quien agradecemos su presencia y participación en este evento organizado por el Consejo de Estado de la Universidad de Rosario. Ella, en su presentación, a partir del contraste que marca de la institucionalidad regulatoria en Estados Unidos y otras latitudes, deja en evidencia lo que ha sucedido en las últimas décadas con el papel del Estado frente a la economía, que no es nada distinto de la transformación de la visión de su rol protagónico como principal proveedor de bienes y servicios públicos para asegurar las prestaciones sociales indispensables para los habitantes del territorio en el ámbito interno de cada Estado, a pasar a ser el promotor, director y, como lo indica el nombre de las agencias regulatorias, el regulador de la prestación de esos servicios y la provisión de esos bienes que ahora se desmonopolizan y se desplazan para su titularidad y ejercicio en el día a día por parte del mercado en cabeza de los particulares. Colombia no ha estado ajena a esa transformación y si bien el marco de la Constitución del 91 en apariencia mostraba una ruta orientada a crear y consolidar un Estado social de derecho, que como sabemos en su proceso de construcción en Europa y también en Estados Unidos con el New Deal, llevó a consolidar la presencia y participación pública como prestador de servicios. Curiosamente en Colombia no se dio ese fenómeno porque en paralelo, en materia económica, pues abandonamos el modelo cefalino de sustitución de importaciones, de protección a la industria nacional por la apertura económica y la concesión abierta y marcada hacia el dedo neoliberal y la adhesión al consenso de Washington. Entonces nos vimos simultáneamente obligados o forzados a tener que abocar el funcionamiento de la economía desde una óptica marcadamente liberal y el reclamo social de construir un Estado social de derecho, pero que no iba a ser garantizado ni provisto directamente por el Estado, sino por empresas y sociedades particulares a quienes se transfiere la titularidad y la prestación de estos mismos. Ese proceso de transformación del Estado y del modelo económico del Estado colombiano, de intervencionista a regulador, no se da de la noche a la mañana, sino que va siendo marcado por una serie de tendencias e influencias, tanto de producción interna como y especialmente venidas de fuera a través de los actores que dominan pues, la economía en el mundo occidental.
comentaba, cómo estos actores como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, le imponen al Estado colombiano una serie de transformaciones para montar su papel de intervencionista a regulador. Y quiero situar textualmente una frase de un documento que elaboró el Departamento Nacional de Planificación en el año 2002, que se llamó Marco Conceptual para reformar y consolidar el esquema institucional de regulación y control de la actividad empresarial y económica en Colombia, donde señaló lo siguiente, comillas, el Estado ya no será el prestador de los servicios en la medida en que el gasto público se asignará a los bienes y servicios que solo el Estado puede proveer por razones de soberanía o equidad. Y aún en este caso, se optará por mecanismos que permitan que los usuarios elijan entre oferentes en lugar de mantener entidades oficiales monopolistas. Más claro no canta un gallo, más contundente no pudo ser esa decisión política de mutar del intervencionismo de Estado al Estado regulador. Pero la pregunta que surge es, ¿qué tanto hubo del dicho al hecho? ¿Qué tanto esa declaración de voluntad política de transitar de un Estado intervencionista a un Estado regulador efectivamente se plasmó en la práctica? ¿Y en qué medida las reformas a la estructura administrativa del Estado, principalmente las derivadas de las facultades extraordinarias otorgadas a los gobiernos de turno en los años 2002 y 2011, transformó la institucionalidad de la administración pública colombiana en una institucionalidad funcional al modelo regulatorio de Estado? En ese sentido, hubo todo un desarrollo especialmente liderado por el Departamento Nacional de Planeación en el programa de reforma a la administración pública, el famoso PRA, de los años 2002 y 2003, encaminado a trazar una línea orientadora de cómo debería ser la construcción de la institucionalidad administrativa para el ejercicio por parte del Estado de ese nuevo rol de regulador y controlador. Y en esa medida, pues allí en esa política, se planteaba la necesidad, por ejemplo, de separar la función de formulación de políticas públicas, que por razón de ese carácter político precisamente debería seguir estando en manos del Congreso y del Gobierno, como es apenas natural y como lo requiere y demanda un régimen democrático, pero ya que la función regulatoria como tal, es decir, por un lado, la definición de las reglas del juego para la prestación de los servicios por parte de actores del mercado y la verificación del cumplimiento de las condiciones de prestación por parte de esos actores requiriera la creación de una institucionalidad afín al modelo regulatorio, las famosas autoridades regulatorias independientes, es decir, instituciones donde se privilegiara la composición técnica experta del regulador, que de preferencia debería ser además una autoridad colegiada para atenuar el riesgo de captura por el regulado, y por el otro lado la protección de la interferencia indebida de la actividad política de los gobiernos de turno. Eso quedó suficientemente claro en los documentos oficiales que delinearon esa política y establecieron objetivos, parámetros y características de esas instituciones de carácter regulatorio que podrían tener o no conjunción de las dos facetas de esa nueva forma de intervención en la actividad económica. Es decir, podría haber instituciones regulatorias que concurrentemente tuvieran competencias normativas y competencias de inspección, vigilancia y control, como podría haber instituciones regulatorias que solamente tuvieran competencias normativas o que solamente tuvieran competencias de inspección, vigilancia y control. Y es así como pues, se empezaron a realizar una serie de ajustes, por un lado, a instituciones paradigmáticamente regulatorias en este nuevo modelo como lo serían las superintendencias. Y por el otro lado, especialmente en el año 2011, van a aparecer en el escenario de la administración pública colombiana una cantidad de nuevos órganos que eran ajenos a nuestra tradición de la estructura clásica de la administración del modelo napoleónico, entes denominados como agencias, de las cuales hoy existen
pública que aparentemente mostrarían una orientación de la administración pública colombiana hacia el modelo de Estado regulado. Pero ¿qué sucedió? Si uno analiza detenidamente el objeto, la misión, el régimen jurídico, la pertenencia sectorial, los atributos de que fueron revestidas estas agencias, se encontrará con que ellas no son, en su inmensa mayoría, ni regulatorias ni independientes. Porque muchas de ellas en realidad se crearon, por un lado, para responder a las necesidades del plan de gobierno anterior, es decir, completar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y por otro lado, como vehículos institucionales para facilitar la implementación de los acuerdos de paz. No con el propósito de que en estricto sentido cumplieran función regulatoria. Y por eso es que la mayoría de ellos responden en su naturaleza jurídica al carácter de unidad administrativa especial, que es una figura típica de la administración pública colombiana clásica. Y por el otro lado, y por corresponder precisamente a ese tipo de rol que se le asigna, ni hay una exigencia de idoneidad técnica alta para quienes ejercen la dirección de estos órganos, y tampoco hay, por supuesto, una independencia de la política que garantice que pueden obrar como auténticas autoridades administrativas independientes. En esa medida, aunque pareciera tratar de establecerse en el discurso y sobre todo en la forma en que el gobierno nacional presentó y obtuvo el aval para su ingreso a la OTE, que había habido una transformación de la estructura de la administración pública colombiana afín al modelo regulatorio de Estado, que es el que respalda y promueve la OTE. En la realidad, ese discurso dista mucho de corresponder efectivamente al diseño institucional plasmado en las reformas administrativas de los años 2002 y 2011. En ese sentido, podemos concluir que el proceso de adecuación de la estructura administrativa del Estado colombiano al modelo regulatorio dista bastante de lo que su adopción requiere para responder de manera apropiada y pertinente al diseño institucional que demanda ese tipo de modelo de Estado. En ese sentido, en las reformas legales, a la estructura, ¿se oye? En este sentido, las reformas legales a la estructura de la administración pública que se han llevado a cabo en el país con, entre otros, el propósito de hacer funcional la desmonopolización y privatización de servicios que pasan del Estado a los particulares en un régimen de mercado y libre competencia, pero que en muchos casos, y es algo muy propio de nuestra realidad, permite la coexistencia y concurrencia con esos operadores privados de prestadores públicos, pues no soporta apropiadamente el tránsito de un modelo de Estado intervencionista a un Estado regulador, y falta consolidar una institucionalidad de la regulación que logre alcanzar los postulados de la experticia técnica y la independencia política. Es imperativo fortalecer esa autonomía, lo cual resulta muy difícil dentro de nuestro propio marco constitucional, que establece como una de las instituciones medulares para que en Colombia el modelo regulatorio de Estado pueda operar, que son las superintendencias, constitucionalmente hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, y por lo tanto, quiérase o no, pues obedecen a unas directrices de política sectorial del sector del cual hace parte el respectivo órgano. Entonces, ¿qué tipo de autonomía se puede predicar si desde el 2006, por ejemplo, los superintendentes, como los ministros y directores de departamento administrativo, son pasibles de control político por parte del Congreso e inclusive sujetos de moción de censura por parte del Congreso? Entonces, ¿qué autonomía política van a tener? Y si miramos lo que hizo el gobierno nacional en procura de satisfacer los requerimientos de la OTE con la expedición del decreto 1817 de 2015, allí se estableció un procedimiento meritocrático para la selección y una garantía de estabilidad en el periodo para 3 superintendentes: el superintendente financiero, el superintendente de
principio evidenciaría un primer y tímido paso hacia esa autonomía y hacia ese carácter técnico que deben tener las autoridades regulatorias. No obstante, al ser un decreto, pues evidentemente el gobierno siguiente puede no atenderlo y mantener la potestad constitucional de que los superintendentes sigan siendo servidores de confianza de libre nombramiento y remoción del ejecutivo de turno. Y la pregunta que uno se hace es si la pretensión era darle esa estabilidad y esa selección por el mayor mérito a los superintendentes, ¿por qué solamente se escogieron 3 superintendencias y no las 10? ¿Y por qué no se estableció un modelo de esas características para las que llamaron agencias o para las que llamaron autoridades nacionales? Entonces pareciera no haber una verdadera voluntad política, sino más bien un querer demostrar hacia afuera un cumplimiento formal, pero que materialmente no responde en Colombia a la realidad de un modelo regulatorio de Estado. Con lo cual, si la decisión sigue siendo esa, es decir, la de mantener un diseño económico que privilegia el papel protagónico del mercado, no solo en cuanto hace a la libre iniciativa privada, que ha sido históricamente característica de nuestro diseño jurídico y político, sino en relación con la satisfacción de las necesidades básicas de la población a través de la prestación de los servicios públicos en la recurrencia al mercado, es evidente que se necesita un fortalecimiento significativo de las autoridades que ejercen función regulatoria para evitar que haya oligopolios, para evitar que haya abuso de posición dominante de mercado y para proteger a la parte débil de esa relación, que es en la que estamos todos los ciudadanos como usuarios o consumidores de esos servicios públicos. Si no hay un regulador fuerte que pueda oponer a la capacidad económica y a la capacidad de influencia que los actores del mercado tienen, pues simplemente estaremos sustituyendo todos los defectos de los monopolios públicos por los monopolios privados, con la gran diferencia que el monopolio público es malo pero barato y en cambio el monopolio privado es malo pero también es costoso. Muchas gracias.